un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana con temas ya programados, temas puntuales que tienen que ver con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los 4 integrantes, a los ministros que conforman el máximo tribunal y que es un paso más el que va a dar el oficialismo aquí en esta Cámara de Diputados a partir de la jornada de mañana. La presencia nuevamente del ex administrador de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando del doctor Marchi. Y por el otro lado, otras comisiones que también están programadas, como por ejemplo la Comisión de Agricultura, que preside Ricardo Buillalde, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Formosa. Y vamos a ver si hay cuáles son las repercusiones que empiezan a tener este Congreso de la Nación, esta Cámara de Diputados, con las elecciones que han pasado el fin de semana, con las elecciones que se vienen y, por supuesto, esa agenda que quieren construir oficialistas y opositores para llevar algunos temas consensuados, sin mayores diferencias, al recinto de la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Muy bien. Hermosa tarde. Es cierto, como vos bien decías, es una semana que va a estar marcada de vuelta por la Comisión de Juicio Político, los invitados que está pidiendo obviamente el oficialismo, el rol de la oposición, y la idea de, por lo menos del oficialismo, es avanzar en línea con esto. Las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político, por lo menos para el Frente de Todos, y así lo entienden, fueron fructíferas. Entonces buscará avanzar en esa medida. Hoy también nos enteramos que hay otra diputada que forma parte de lo que va a ser un binomio, por lo menos de candidatos a presidente, así que es la diputada Villarroel, que va de candidata a vicepresidenta junto a Javier Milei, o sea, con lo cual el bloque entero de La Libertad Avanza va como fórmula para las presidenciales. Y esto digo en relación a que en algún momento, en la primera reunión o en la segunda reunión de la Comisión de Juicio Político estuvo Villarroel. Claro. En la reunión fue el día que vino Nora Cortiñas a declarar, donde tuvo palabras poco amables para la abuela de la madre de Plaza de Mayo. Bueno, tuvo las mismas palabras que tiene siempre la legisladora respecto a los organismos de derechos humanos. No ha cambiado mucho. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo va? Bueno, tenemos lo que estábamos comentando recién, el tema del juicio político, y también, bueno, empiezan a conocerse más elecciones provinciales, ¿no? Claro. Empieza a armarse ese mapa y empezar a pensar qué va a pasar con los partidos provinciales en las elecciones nacionales, cómo va a ser esa representación. Vimos que, por ejemplo, en Misiones fue ratificado el Frente Renovador de la Concordia, entonces eso también incide a nivel nacional, porque una buena performance puede llegar a pensar que tienen un número. Acá en diputados también tienen una representación. Jujuy también como fue, ratificó lo mismo. Entonces, bueno, empezar a pensar, este domingo hay 5 elecciones. Así es. Y sabemos que buena parte de los legisladores de esta casa están mirando esos resultados, también con la vista puesta en el 24 de junio con el cierre de listas nacionales. Así que el Congreso está mitad acá, sí, mitad en las urnas. Bueno, hay candidatos, digo, por ejemplo, este fin de semana que viene hay elecciones en Tierra del Fuego. Uno de los candidatos es un senador radical, es candidato a gobernador en Tierra del Fuego. Blanco, con lo cual, digo, no va a estar esta semana en... Bueno, y también está el diputado Stefani. Claro. El diputado Stefani, claro. del PRO. Sí. Que también es candidato. Y tenemos las elecciones de La Pampa, donde también está el diputado Verón Garay. Claro, también es candidato.
son todos candidatos a gobernador, con lo cual... La única paso del fin de semana es la de San Juan. La única, sí. Que ahí lo tiene a Gioja, José Luis Gioja. ¿Está? Sí, está José Luis Gioja como ¿No? candidato. Como sí. precandidato. Como precandidato, sí. Por eso digo, los legisladores no van a estar en la Ciudad de Buenos Aires. Pues están con el cierre de campaña, básicamente. Exacto. Recién pensando en una sesión a partir de la semana que viene. Sí, totalmente. Bueno, y haciendo evaluaciones también respecto a los resultados que fueron dejando las elecciones en la provincia de La Rioja, las de la provincia de Jujuy, la de la provincia de Misiones, haciendo números, si no hubiese estado determinado candidato, determinada fuerza, si hubiese sumado de una determinada manera, y entonces el oficialismo que ganó a lo mejor no ganaba. Especulaciones que se hacen y análisis que cada uno de los 257 diputados realizan cada vez que, o el día después de cada jornada electoral en la República Argentina. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Córdoba no tuvo comicios, pero tuvo cierres de listas este fin de semana con diferentes también opiniones y repercusiones dentro de cada una de las fuerzas. Ahí hay muchas diferencias que quedaron no muy bien dentro de Juntos por el Cambio, en otras fuerzas políticas, la fuerza de Schiaretti lo mismo también respecto a cómo fueron los cierres. ¿Qué evaluación hace de lo que fue las jornadas electorales que se fueron dando ya en algunas provincias y el caso particular de cómo fue cerrando ya las listas, las presentaciones de listas en la provincia de Córdoba, Eduardo? Bueno, el cierre de las listas acá evidentemente se esperó hasta último momento, tanto es así que el juzgado trabajó hasta las 5 de la mañana, ¿no? Es decir, algún apoderado quedó adentro y se seguían discutiendo. En el caso de Juntos por el Cambio fue notable las diferencias, pero también Hacemos por Córdoba, que también innovó en el nombre, le había puesto Hacemos Juntos por Córdoba y tuvo la justicia electoral, por supuesto, lo objetó, claro. Pero ya demostraba una intención la fuerza del gobernador Schiaretti, porque se dio la particularidad hoy confirmada en muchos reportajes por los mismos protagonistas de que la vicegobernación, la candidatura a la vicegobernación la va a tener alguien que militaba o sigue militando en Juntos por el Cambio, de origen radical, y en el caso de la intendencia de la ciudad de Córdoba, viceintendente, el presidente del PRO, ni más ni menos. Es decir que con la particularidad que en reportajes han dicho que el gobernador Schiaretti les dio la libertad que cuando sean las elecciones presidenciales, en el caso de Javier Preto, que va candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba, va a militar por Larreta, con la paradoja de que el gobernador se presenta como candidato a presidente, es decir, que elige un candidato que no lo va a elegir a él. Estas son las particularidades que ha tenido el cierre de lista y que demuestra lo que yo venía diciendo, que en realidad hay en Córdoba todavía no ha tomado la dimensión necesaria, un cambio de modelo, porque evidentemente las dos fuerzas, Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba, representan en Córdoba lo mismo. Tanto es así que se han intercambiado candidatos, ¿no? Eduardo, ¿cómo queda el Frente de Todos en un distrito que le es complicado, que le es difícil a la hora de ir a las elecciones?
Se va a presentar con el nombre, creo en Córdoba de Todos. Ha quedado una composición que, además de los partidos y organizaciones que tradicionalmente integraban desde su origen el Frente para la Victoria, se ha incorporado un sector del peronismo encabezado por el senador Caserio, que es el que encabeza la lista, es un intendente de su sector, Federico Alessandri, y la candidata a vicegobernadora es Gabriela Esteve, actual diputada nacional. Eduardo, buenas tardes, Daniela Mosetic. ¿Cómo podemos trasladar esto que está pasando a la elección nacional? ¿Cómo se está preparando Córdoba para el armado de la boleta nacional? O sea, estamos dependiendo un poco de las definiciones presidenciales. El Frente de Todos en esto está bastante complicado en cuanto a las certezas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, yo no digo el Frente de Todos, reconocemos, está complicado. Está complicado. Pero están complicados también Juntos por el Cambio. Van a estar hasta las 5 de la mañana ustedes también, el 24 de junio. Yo no me reiría tanto, ¿no? No, capaz que... Yo creo que sí, es muy necesario, más aún porque yo creo que en el concierto nacional está mucho más claro qué es lo que va a estar en juego, es decir, dos modelos donde se define claramente el rol del Estado, donde la situación económica, social, exige también la presentación de un programa preciso para que el voto de los ciudadanos y ciudadanas vaya en consecuencia hacia ello, ¿no? Porque hasta ahora el no tener tanto nuestro frente como el frente opositor de Juntos por el Cambio, claridad en sus candidatos, aparecen diversas propuestas, pero que no son las que la sociedad va a tener que determinar en el momento de la elección. Entonces, está la definición, alcoholes, palomas, más estatistas, menos estatistas, va a haber que definir la oferta electoral y para eso el Frente de Todos seguramente en los próximos días va a estar determinando si va a un PASO o a una fórmula de consenso, pero en cualquiera de los dos casos va a haber que avanzar sobre lo que la vicepresidenta expresó los otros días, la necesidad de tener una propuesta programática que obligue y que enderece en esta coalición tan amplia de donde venimos con diversas antecedentes y opiniones a un programa de gobierno que evite cualquier discusión que sea de fondo en el futuro. Eduardo, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Respecto de esto que contaba hace un momento de cómo se habían armado las fórmulas en Córdoba, que básicamente se cruzaron, porque hay un candidato del peronismo provincial con uno del PRO, uno del radicalismo, van todos cruzados. Al Frente de Todos, que en general, como le decíamos antes, no le va bien en Córdoba, le abre una posibilidad respecto de eso y mirando hacia adelante, los legisladores, lo que puede ser la discusión por los legisladores nacionales, los diputados que puedan llegar a discutir para el próximo periodo. ¿Qué posibilidades le abre eso? La expectativa es de cuántos diputados, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que nos abre una expectativa que consiste en lo que expresaba hace un momento, ¿no? La elección va a ser una elección de modelo, ¿no? Aparecen incluso una tercera fuerza que es el hartazgo, es decir, la no propuesta es el voto bronca, repudio, como querramos llamarle. Pero en realidad lo que va a estar decidiendo la ciudadanía
dentro de pocos meses nomás, son posiciones muy precisas con respecto a la economía, a la participación del Estado, lo que es el gasto de desarrollo social, lo que el rol del desarrollo también industrial en esto, de la integración latinoamericana y el mundo. Nosotros creo que en el Frente de Todos tenemos esa posibilidad, por eso yo hablo, insisto, en la cuestión programática, porque es más lo que nos une que algunas diferencias que pueden haber surgido en la forma de manejo del gobierno. Pero en Córdoba se va a dar esto con más profundidad, porque lo que están demostrando la fuerza mayoritaria en la provincia de Córdoba es que está jugando, y es un secreto a voces que se habla de un pacto Macri-Schiaretti, porque resulta bastante difícil ver que esos pases que ha habido para candidaturas y los compromisos en realidad no están ubicados en lo que es un compromiso programático. En definitiva, en lo que piensan es que no molestar a los grandes sectores económicos, sobre todo a los sectores concentrados del agro especulador, y no estamos hablando de los productores agropecuarios. En Córdoba los une eso, los une la Fundación Mediterránea, una definición política con respecto de cómo abordar el desarrollo y cómo abordar las relaciones también económicos, sociales. Entonces, acá se denominan planes de trabajo. El desarrollo social en realidad termina beneficiando a unos cuantos grandes desarrollos con respecto a los planes de empleo, termina favoreciendo a unos cuantos grandes empresarios nomás. Entonces, me parece que sí se nos presenta una oportunidad. Si tenemos la firmeza, nuestra fuerza deja de a veces algunos dirigentes de pegarse esos bastonazos a los que se refería Cristina, que nos invitó para que saliéramos a debatir urgente con nuestros conciudadanos, conciudadanas, en el sentido de decir qué es lo que está en juego, cómo se piensa abordar la deuda internacional, cómo se va a explotar los recursos naturales, cómo se va a defender el ambiente, cómo se va a proteger la soberanía, cuáles son las políticas exteriores. Ustedes pecan por silencio porque dice eso está lejos de la gente, pero no nos hablan sobre la integración regional, la integración al mundo, cómo solucionar un problema que nos dejaron una administración totalmente inescrupulosa que nos endeudó en más de 50.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que de esas cuestiones va a hablar, porque decir, vamos a atacar la inflación, ya una vez la dijeron, es simple, en 2 semanas solucionamos lo de la inflación. Y sin ir al pasado, nosotros queremos discutir modelos, porque es lo que cuando uno entra a las casas de gobierno, sea la Rosada o los gobiernos provinciales, lo que tienen que ejecutar son políticas de gobierno. Eduardo, hablando de la agenda del Congreso, hablando de la agenda de la Cámara de Diputados, más allá de la reunión de juicio político, está programada reunión de la Comisión de Agricultura. ¿La agenda productiva empieza a discutirse o son temas para ver si se pueden llegar a poner de acuerdo entre oficialistas y opositores? Yo creo que hay debates que están demorados por lo que ustedes expresaban, que son los procesos electorales provinciales. Tenemos cuestiones que resolver, tanto en la Comisión de Agricultura como en la de Industria. Y también hay que recordar que hay pendiente también
cuestiones referidas a políticas educacionales. Así que pensamos que va a funcionar. Hay un proyecto que yo presenté hace unos días que para solucionar un problema que aflige a muchísimas intendencias, comunas de nuestro país, en 13 provincias, que es la persistencia de una deuda dolarizada de la época de los años 96, 97, con el ENOSA, que nunca fue especificada. Y en la propuesta mía es especificarla, darle facilidades a los municipios porque están todos en mora, es decir, el Estado Nacional no cobra y los municipios no pueden hacerlo. En esto estamos avanzando en consenso, puede ser uno de los elementos que nos posibilite reunir la Comisión de Presupuesto, y en agricultura habíamos avanzado con la proyecto de ley de industrialización, o sea, mejor dicho, llamada agrobioindustrial, que también habíamos avanzado en consenso. Así que hay otros temas urgentes que la ciudadanía, y seguramente ustedes transmiten, en algún momento tendremos que actuar sobre los créditos UVA y sobre la ley de alquileres que está agobiando a miles y miles de ciudadanos. Eso te iba a consultar, Eduardo, justamente por los créditos UVA. Este es un mes medio difícil, ¿no?, para el Congreso, para sesionar y para las reuniones de comisión, digo, por la presencialidad, las elecciones. ¿Hay alguna novedad del tema créditos UVA? ¿Alguna perspectiva? Nosotros habíamos llegado desde nuestro bloque a sintetizar una cantidad de opiniones, un proyecto que creaba un fondo fiduciario que incluso puede servir para la gobernabilidad futura, es decir, que es un proyecto que no solamente soluciona, sino que empieza a hablar de una política de Estado para fondos vinculados a la construcción de vivienda, pero también y a préstamos hipotecarios para la vivienda, que también es una de las partes dentro de la oferta y la demanda para implícitamente la ley de alquileres también. Ahora, respecto de eso, Eduardo, estaban hablando, digo, la sensación es que este año no va a haber ninguna modificación de la ley de alquileres. La de créditos UVA parece que va a ser más fácil que haya jueces que terminen fallando a favor de quienes tomaron el crédito que el Congreso sacando una ley. Y lamentablemente puede llegar a ser cierto lo que dice. Porque hasta ahora lo que tenemos son fallos de la justicia, principalmente de Mendoza, sobre el tema de los créditos UVA. No hay posibilidades de un acuerdo y no hay posibilidades de llevar el tema de la ley de alquileres al recinto. Yo creo que ahí juega mucho también la perspectiva de lo que se va a ofrecer electoralmente. Si hay una fuerza que está negando el rol regulador del Estado y cómo deben ser soportados los costos, por ejemplo, en el caso de UVA, es difícil porque entran en contradicción con el discurso, es decir, salen de la sesión y tienen que hacer un discurso que no coincide, y eso está inhibiendo. En el caso nuestro, que tenemos definido... Ahora, ustedes saben que con los números que hay dando vuelta, digo, hay una posibilidad bastante cierta que los sectores libertarios sumen legisladores. Sería muchísimo más difícil, digo, para ustedes, para Juntos por el Cambio, llegar a un acuerdo en un tema como este, que es la ley de alquileres, para regular algo. Sí, yo dejaría y saldría, con todo el respeto de su análisis, de qué es lo que le puede pasar a las fuerzas políticas, parlamentarias. El problema es la ciudadanía. No, pero digo, sí, pero eso yo lo entiendo. Lo que digo es... No llegar a un acuerdo, claro, significa pecar de leyes. No llegar a un acuerdo significa que hay una preeminencia evidente de lo llamada ley de mercado. Y las leyes de mercado en Argentina son totalmente distorsionadas porque hay enorme concentración económica y desigualdad. Entonces nosotros somos partidarios
de que haya leyes y leyes efectivas y que luego el Estado las pueda aplicar. Ahora, es evidente que la realidad política es la que dice usted, por eso es tan importante esta elección, este periodo electoral que viene de que nosotros tengamos la claridad necesaria, los que pensamos que se pueden solucionar los problemas, pero hacerlo con un Estado presente, con mucha más solidaridad, con un sentido de soberanía en que este ahogo por las divisas no nos condicione ni la explotación de los recursos naturales, ni el sentido de las leyes que nos digan quiénes o cómo se tienen que jubilar. Pero para eso hay que construir entre todos consensos determinados, porque la realidad política es la que dice usted. Por eso nosotros decimos, nosotros queremos llevar con firmeza un programa, que es nuestro compromiso, pero es de tal gravedad la situación socioeconómica que hay algunos puntos que lo tenemos que hacer entre todas las fuerzas políticas. Los llamados libertarios en realidad se comportan en una forma de que despotrican y van a ir a una elección a conseguir escaños, por ejemplo, que no los utilizan porque hablan de una casta política. Ellos se transforman en una casta, y lo que en realidad estos 40 años de democracia, que con todas las imperfecciones y los defectos que hemos tenido, necesita es demostrar imperiosamente que puede llegar, y es el método más pacífico, democrático y solidario de solucionar los enormes problemas que hay, que no son solamente de Argentina, ¿no? Nosotros no nos podemos aislar, tenemos particularidades como la que usted expresa, pero está sucediendo en el mundo, en definitiva, porque hay un sistema económico, financiero internacional que no le soluciona a la humanidad. El problema de los alquileres en Argentina está agravado por diversas situaciones, entre ellos la inflación galopante, pero existe en todo el mundo. La situación del sistema financiero y el apoyo para la producción tiene problemas en todo el mundo. El ambiente tiene problemas. El sistema de comercio internacional tiene problemas. Por eso necesitamos los argentinos tener consenso para enfrentar también una realidad internacional cambiante y difícil, las dos cosas. Sí, sin lugar a dudas, Eduardo, consenso y acuerdos entre las fuerzas políticas, no solo en este mandato que le resta a Alberto Fernández, sino para el futuro gobierno también, sea cual fuere el color político. Hay políticas que Argentina necesita llevar adelante, que si no hay consenso es imposible. Está demostrado que es muy difícil manejarse digamos, de manera autónoma, ¿no? A la hora de tener que discutir un proyecto de ley. Así es, el proyecto de ley, ustedes saben, es indispensable y está bien que sea así, lo demanda nuestra Constitución, tener, por ejemplo, políticas impositivas. Y nosotros reconocemos siempre que hay que hacer una reforma integral impositiva. Ahora, tiene que haber acuerdos mínimos. Hoy vamos a terminar los próximos días, va a empezar a ponerse en funcionamiento ya el gasoducto Néstor Kirchner. Y eso se hizo por una ley que sancionó la Cámara de Diputados, en principio, que es la posibilidad de gravar a las grandes fortunas. Ha habido rentas inesperadas, hay un sistema impositivo que no es progresivo en nuestro país y que la realidad y las herramientas que tienen de ilusión ha demostrado que termina castigando al que consume, más al ciudadano. Por lo tanto, hay que revisar ese sistema impositivo. Estamos de acuerdo. ¿Usted cree que eso lo podemos abordar si no hay acuerdo? Es decir, queremos un sistema progresivo, queremos una AFIP eficiente en un país. Usted podría gobernar un país con el 30, 35 o 40% de la economía marginal
o con el 50% de pobres. Es decir, usted no está planteando gobernar si no se plantea esos temas. Esa es la profundidad de la próxima discusión, que no es una elección cualquiera. No es una elección cualquiera, porque todos los otros procesos de esta dimensión terminaron con algún grado de disrupción social, como fue en el 2001. Acá el desafío es que la democracia, que las fuerzas políticas, que nosotros, que nos toca jugar este rol en estos años, podamos llevar esta discusión y recuperar la credibilidad en la política, que está seriamente cuestionada a través de esas ideas de facilismo. A pesar de que hemos avanzado en derecho, a pesar de que hemos avanzado en cuestiones importantes, en salud, en educación, hay muchísimos temas pendientes, que es lo esencial del Congreso, ¿no? Que es el manejo del Estado. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Eduardo Fernández, diputado por el Frente de Todos por la provincia de Córdoba. El análisis no solo de lo que fueron dejando las elecciones, sino también de la agenda que se viene en el Congreso de la Nación, la agenda productiva, que tiene, entre otros puntos, todavía pendiente la discusión del proyecto de ley de agroindustria, que ya desde hace un par de años está aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos ahora a el análisis legislativo. Gustavo Mariluz, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Gustavo Mariluz es el subdirector del ICAP, el Instituto de Capacitación Parlamentaria. Hablamos, Gustavo, del presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, bueno, distintas formas de encarar un gobierno. Exactamente, sí. Yo lo planteo más que en singular, en plural, porque en realidad hay varias formas en que se plantean estos regímenes. Presidencialismos, así en plural, sí. Semipresidencialismos y parlamentarismo. Nosotros vamos a ver, así en forma muy rápida, digamos, los tipos ideales, cómo se presentan estos. Después vamos a dar algunos modelos, pero digamos que no hay un modo único de presidencialismo, sino que hay un presidencialismo de tipo norteamericano, un hiperpresidencialismo que podemos tomar como el caso de Argentina, el presidencialismo uruguayo, el brasilero, el parlamentarismo lo mismo, el semipresidencialismo lo mismo. Entonces prefiero hablar en plural, pero hablando de los rasgos comunes que tiene cada uno de estos modelos, digamos. Hay rasgos comunes en cada uno de los regímenes, pero ¿hay rasgos comunes entre todos? Sí, sí. Hay rasgos comunes, digamos, que son transversales a todos los modelos, claro. Que por eso los podemos definir como categorías o como modelos. Hay varias formas de encarar esto, digamos, modelos. Hay un concepto weberiano de Max Weber, metodológico, que se llama de tipo ideal, que es la construcción de un modelo que nos permite contrastarlo contra la realidad y ver similitudes y diferencias que existen con ese modelo que sabemos que no es real. Entonces lo que yo voy a presentar son modelos ideales que después cobran, digamos, pragmatismo, por decir así, empirismo, en la práctica. Reitero, no es lo mismo el presidencialismo argentino que el presidencialismo uruguayo o el presidencialismo chileno. Pero todos son presidencialismos y se distinguen de los parlamentarismos y de los semipresidencialismos. Y vamos a ver los rasgos comunes de cada uno de estos modelos. Adelante, entonces. Sí. No, está perfecto. Lo que tenemos que entender es que en las repúblicas democráticas representativas hay división de poderes. Y es a partir de esta división de poderes que vamos a poder entender estos modelos. Entonces vamos a hablar de los presidencialismos que son los más cercanos a nosotros. Sí. ¿Cómo se define un presidencialismo? Digo yo, los rasgos comunes. En realidad son más homogéneos que los semipresidencialismos y los parlamentarismos. Vamos a ver que los parlamentarismos difieren mucho más entre sí que los presidencialismos. La elección del presidente o de quien ejerce la presidencia es por elección popular. Vamos a ver
que en los parlamentarismos, en los semipresidencialismos también, pero a veces en los presidencialismos puede haber elección directa o semidirecta, digamos, indirecta, a través del colegio electoral. Están todos tendiendo hacia la votación directa porque, digamos, hoy en día, por una cuestión de ingeniería política y de democratización de las sociedades, bueno, se cree que es más conveniente, más democrático que haya elección directa. Tenemos que entender también que los presidencialismos históricamente devienen de las luchas por independencia. El caso de Latinoamérica. Nosotros, cuando nos independizamos de la tutela colonial, tenemos que tener un poder central fuerte que evite las tendencias centrífugas de diversas fuerzas que estaban contenidas, digamos, en la lucha por la independencia. Es diferente a lo que pasaba en Europa, que estaban, digamos, luchando contra el poder despótico del monarca. Entonces, eso es una diferencia importante. No es casual que en Latinoamérica haya presidencialismos y en Europa haya parlamentarismo. El modelo, obviamente, es la Constitución norteamericana, 1776, digamos, que todos conocen, Washington, los padres fundadores, el federalista y demás. Se caracteriza por esto, por un poder central fuerte, el presidencialismo, para evitar las tendencias centrífugas, que no haya disolución de los territorios, las provincias. El mandato es reducido, esto también es otra característica muy importante, no es como los parlamentarismos. El mandato reducido, que en el caso de la Constitución del 94, es 4 años para quien ejerce la presidencia. Recuerden ustedes que en la Constitución de 1853 era 6 años. Eso también tiene que ver con una modernización acerca de lo que es la gobernanza y la democratización de la sociedad. Un gran tema de los presidencialismos que hace a la doctrina es el poder de veto que tiene quien ejerce la presidencia. Es decir, el poder ejecutivo en manos del presidente tiene poder de veto. Y acá hay una gran discusión doctrinaria, porque en el caso de Argentina puede haber veto parcial. O sea, se puede vetar parcialmente una ley. Y esto tiene que ver con el equilibrio de poderes, porque si vos tenés un Congreso que es opositor, te puede sancionar leyes que vos sos incapaz de llevar a la práctica, por ejemplo, por falta de fondos. Claro. ¿Sí? Entonces, es una forma espuria de hacer la política. Entonces, el presidente, o quien ejerce la presidencia, tiene que tener la capacidad de decir, no, esto no lo puedo llevar. Eso va a tener efectos de gobernabilidad y de confianza, y si ustedes quieren, hasta de legitimidad, pero no de legalidad. Entonces, es un tema abierto a la discusión. Si el Poder Legislativo, si el Poder Ejecutivo tiene que tener veto, y si el veto tiene que ser total o tiene que ser parcial. Bueno, eso fue el 82% móvil, ¿no? Claro. El 82% móvil de las Por ejemplo, pues, ese fue un caso de, bueno, el Congreso analiza y pone sobre la mesa la necesidad de esto, y el Ejecutivo dice, la plata a mí no me alcanza. Por ahí sí estaba de acuerdo. Exactamente. Por ahí en la base, digamos, en la justificación, pero la plata, pese a que acá había pasado por el presupuesto, ¿no? No está. Sí. También. Pero Alberto también hizo algún veto parcial, me parece. ahora, Gustavo, esta división de poderes también nos llevan que si el Congreso tiene número, puede rechazar ese veto. Pero necesita una mayoría calificada. Sí, exactamente. Bueno, es el equilibrio de los poderes. Claro. Por eso yo empecé esta charla, digamos, sobre lo que es la división de poderes. Claro, es el derecho de insistencia que tiene. Claro, exactamente. Está muy bien. Es así. Por eso digo, el sistema tiende a la perfección. Luego las prácticas son las prácticas, las coyunturas son las coyunturas. Por eso siempre se privilegia el consenso, el diálogo, las charlas. Ese es el espíritu. El camino contrario es los decretos de necesidad de urgencia y la capacidad que tiene el Congreso de la Nación de rechazar los decretos de necesidad de urgencia. Sí, por la Comisión de Trámite Legislativo, exactamente. Es así. Bueno, entonces el mandato está reducido, el poder de veto, como decía. Sí. Y también es muy interesante el tema del juicio político en los presidencialismos, porque quien ejerce la presidencia, presidente, vicepresidenta, como lo querramos llamar, puede ser acusado y puede ser removido. Sí, claro. Es interesante esta figura, ¿no es cierto? Porque tiende a la democracia. Es decir, si esa persona que está ejerciendo la presidencia gira hacia modelos autoritarios, totalitarios o despóticos, el Poder Legislativo está en condiciones de realizar un juicio político. Entonces puede ser removido. También es unipersonal. Esto también es muy interesante, porque recordemos que nosotros hemos tenido poderes ejecutivos en 3 personas, los triunviratos del siglo XIX. Claro. El presidencialismo es unipersonal. Y a la vez, como el presidente es titular del gobierno y del Estado, cosa que no sucede con los parlamentarismos. Y también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, fíjense ustedes que tiene un gran poder central.
los presidencialismos. En los presidencialismos hay incompatibilidades. Uno no puede ser presidente y legislador. Uno no puede ser ministro y presidente. Claro. Uno no puede ser presidente y embajador. Es decir, hay incompatibilidades. El sistema idealmente tiende a la perfección. Es bastante pétreo. Luego las prácticas, ya sabemos, pueden desvirtuar esto. Y las coyunturas históricas. Pero acá, como estamos hablando acá de modelos, cada cual se va a interpretar las palabras que yo estoy diciendo y adecuarlas al contexto histórico de nuestro país o del país que nos esté escuchando. Es decir, Paraguay con Paraguay, Brasil con Brasil, Uruguay con Uruguay. Reitero, ¿no? Y el jefe de gobierno, como dije, es comandante de las Fuerzas Armadas y es el titular de las relaciones exteriores. Hasta acá entonces los rasgos básicos de los presidencialismos. Si ustedes quieren, después iniciamos un debate, una charla sobre algunas características particulares. Veamos ahora los semipresidencialismos. Que los semipresidencialismos son regímenes bastante complicados que no han tenido gran desarrollo, digamos, en la política, en los regímenes, digamos, que se conocen. Esto surge en contextos que son tan fragmentados políticamente, que tienen muchos partidos políticos, como es el caso de Francia, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Perú. Fíjense ustedes, Perú, la cantidad de problemas que tiene y tiene un sistema semipresidencial. No es un sistema presidencial. La Constitución del 94, para algunos teóricos, tenía cierto espíritu semipresidencialista con la figura del jefe de gabinete para atenuar, digamos, ese poder central del presidente. Pues no. Bueno, sabemos lo que pasa es que también la funcionó. Constitución de Perú habilita la remoción del presidente de una manera demasiado simple. Digo, lo que tiene que ver con acá es un juicio político y un desarrollo de un juicio político. La Constitución de Perú es el voto de confianza de los legisladores. Es bastante simple remover un presidente de Perú. Bueno, acá vos inteligentemente estás poniendo la balanza como tiene que ir. Es decir, hacia dónde se inclina o hacia dónde no se inclina. Un poder pétreo, más sólido, que garantice cierta forma de gobernabilidad, con una posible tendencia al autoritarismo, un antidemocraticismo, o un sistema aparentemente más democrático, más permeable, pero mucho más débil para dirigir o gestionar en situaciones de conflicto. Reitero, ¿no? Esto se entiende en la práctica. Y un tercer caso podría ser Brasil con la destitución de Dilma Rousseff. Bueno, pero Dilma Rousseff fue sometida a juicio político. Claro. Ahí lo que hubo es, no me quisiera meter en cuestiones de política exterior argentina, que es una opinión personal, pero ahí no estaba tan sólida la acusación. Según dicen algunos colegas brasileños. Bueno, el problema es ese, que el proceso estaría como acusado de ciertas irregularidades. Sí. Pero, reitero, esto es algo a nivel personal, no quiero ser la voz oficial de la Cámara de Diputados, ¿no? Reitero, Gustavo Mariluz. Sí. Gustavo, entonces tendríamos el régimen presidencialista donde un poder central del presidente, un semipresidencialista donde está el poder del presidente, pero también el Parlamento tiene poder. Sí, es un sistema híbrido, claro, el semipresidencialismo, y como dije, se instala en sistemas multipartidarios y fragmentados. Hay muchas corrientes políticas, digamos, fragmentado el sistema, entonces se necesita armar coaliciones, se necesita otro tipo de consenso. Claro. El presidente también es elegido por voto popular, el presidente también es el jefe de Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno. Acá tenemos una diferencia, Estado y gobierno. Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores y Administración del Gobierno, ¿sí? Bueno, voy rápido, ¿no? Este es el semipresidencialismo. Luego tenemos el parlamentarismo, que es lo que sucede en Europa, que devienen de sus luchas contra el poder despótico y el poder monárquico. El modelo principal es el modelo Westminster, que es el modelo de Inglaterra. Hay una disciplina partidaria, ¿sí? Hay una garantía de gobernabilidad porque todos los partidos coinciden en sostener ese sistema. Es un modelo dual porque hay un monarca y hay un primer ministro que es el titular del gobierno y puede haber un presidente que es el titular de las relaciones exteriores y de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que en general la historia de los parlamentarismos vas a ir viendo, sobre todo el sistema inglés, que los parlamentos van a ir adquiriendo lenta pero constantemente mayor poder. El Parlamento es soberano, esto también es muy, muy importante. El primer ministro
es nombrado por el Parlamento. Y eso se llama el voto de confianza. Cuando esa confianza cae, se llama voto de censura y puede ser removido. El Parlamento es soberano, no hay plazos en el mandato. Esto también es muy interesante. Tenemos a Merkel, a Margaret Thatcher u otros ejemplos que han durado mucho más años que un presidente. Con lo cual también acá ha habido una discusión sobre qué es la gobernabilidad, la gobernanza, la democracia. El primer ministro puede disolver el Parlamento y convocar elecciones. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto. Claro. Las funciones del Poder Ejecutivo están sujetas a la confianza del Parlamento. Es decir, es el Parlamento el que aprueba, veta, por decir así, al Poder Ejecutivo. En tanto, los presidencialismos al revés. Es el Poder Ejecutivo quien veta las iniciativas legislativas. Sí. Y los parlamentarios, otra característica muy importante, interesante, es que los parlamentarios pueden formar parte del gabinete. Eso es interesante. La fuente de legitimidad de los parlamentarismos es indirecta, porque los electores votan a los parlamentarios, pero los parlamentarios son los que votan al primer ministro. Claro, ahí con lo cual también hay una discusión sobre la democracia. Es la serie de Borgen, digamos. Claro, el Parlamento define, ahí están las estrategias políticas y los acuerdos de los bloques políticos para definir cómo va a quedar y quién va a conducir el gobierno, en definitiva. Sí, por eso básicamente el primer ministro siempre responde a la mayoría. Claro. Claro. No, es que no puede gobernar, tiene que formar gobierno. En general, el presidente y primer ministro forman parte de la coalición en el poder, digamos, de los que llegaron más votos. Claro. Entonces son miembros del partido, pero son en general titulares del partido político, en el caso del modelo Westminster, laborista o conservador. Digamos. Claro. Y lo que se sucede es que tiene otro tipo de tradiciones políticas los parlamentarismos. Los dos modelos más conocidos son el modelo Westminster, que es el modelo, se llama Westminster porque es el palacio, ¿no? Sí. El modelo inglés, viejo modelo inglés, que sale de la Carta Magna, y también el modelo alemán, que surge a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos el modelo italiano y otros modelos. Claro, el modelo italiano... El modelo italiano, te iba a preguntar, el modelo italiano tiene presidente y primer ministro, ¿no es cierto? ¿Cómo, qué sería eso? Sí. Espero inventado. No, es un sistema... A ver, es parlamentarista. No, es el sistema parlamentarista. Claro. Tiene más rasgos parlamentaristas que semipresidencialistas. Claro. Es decir, el presidencialismo no se caracteriza por ser solamente el presidente, sino que el presidente tiene determinadas funciones acotadas en el parlamentarismo, como lo tiene en el semipresidencialismo. Bueno, en cambio, en los presidencialismos, el presidente es muy fuerte. Esto básicamente son los modelos ideales, como dije yo, los rasgos comunes que tienen estos tres sistemas, y la discusión está, ¿cuál está más preparado para soportar las crisis? Bueno, nosotros vimos que los presidencialismos latinoamericanos han podido capear crisis muy importantes, recordemos el 2001, ¿no es cierto? Se ha podido sortear la crisis, otros países también lo han podido sortear, y los parlamentarismos a veces le cuesta formar gobierno. O sea, no hay una receta mágica en política, pero son modelos que responden a tradiciones. Gustavo, gracias por toda esta información y por los diferentes regímenes que hay, de democráticos, presidencialismos, semipresidencialismos y parlamentarismos. Hablamos del ICAP, del Instituto de Capacitación Parlamentaria y las redes, ¿no? Dale, sí, nosotros ya saben, estamos en www.hcdn.gov.ar/ICAP. Mañana vamos a estar hoy estamos en la Feria del Libro y mañana vamos a estar en la Feria del Libro también. Hoy está nuestro director, Gustavo González, hablando del ICAP. Mañana voy a estar yo con la jefa de capacitación, que es Silvina Félix. Vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando de lo que es la capacitación que damos. Estamos en la calle Bartolomé Mitre, 2085, planta baja. En breve vamos a salir con una oferta educativa. Estamos con la Diplomatura Universitaria y Gestión Legislativa y Políticas Públicas, que está certificada por la Universidad Nacional de San Martín. Estamos llevando adelante los idiomas chino y portugués, y en breve vamos a salir con otra oferta de cursos, por ejemplo, temas parlamentarios, técnica legislativa y demás cursos. Así que los invitamos a comunicarse con nosotros, en los internos, a visitar nuestras páginas, y estamos a disposición de todos y todas aquellas que quieran conocer el campo parlamentario y legislativo. Gustavo Mariluz, subdirector de el ICAP, gracias por este contacto con Diputados Televisión. Dale. Gracias a ustedes. Gracias, ahí estaba toda la información que tiene que ver con el análisis legislativo y datos que en definitiva también tienen que ver y hacen no solo a nuestro país, sino a cómo son los diferentes regímenes, sistemas
que hay en todo el mundo. ¿Por qué hemos visto hace poco la crisis que tuvo el Reino Unido, la salida de Johnson, la llegada de una nueva primer ministra, los acuerdos políticos que se cayeron rápidamente y que tuvieron que formar gobierno de otra manera? Sí. Las crisis en Italia. En Italia lo vemos, ¿no? lo vemos seguido. Lo Lo hemos que pasa seguido. que, bueno, claro, no podemos hacer la comparación, no lo entendemos desde nuestra visión. Ahí Gustavo decía que Argentina es hiperpresidencialista, tiene una tradición de liderazgos muy fuertes. El 94, la Constitución del 94 trató de, bueno, morigerar un poco, pero la tradición argentina hace siempre en figuras fuertes, ¿no? Sí. El jefe, hoy 94, 30 años, casi 30 años después de eso, pensar que el jefe de gabinete puede hacer algún tipo de contrapeso al presidente, por cómo se fue. Sí, igual la Constitución, cuando establece el modelo del jefe de gabinete, lo establece de una forma del primer ministro, porque puede ser el encargado de la administración del gobierno, el jefe de gabinete. Sí. Fíjense que parte de las discusiones legales que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner plantea eso, dice, acá la discusión es que hay un jefe de gabinete que, por ejemplo, no está acusado, pero yo sí estoy acusado, pero el que administra el gobierno es el jefe de gabinete, eso lo establece la Constitución. Sí. Digo, el primer ministro en los sistemas parlamentarios tiene ese rol. Entonces, frente a la fluctuación, por ejemplo, de la inflación, de ese tipo de cosas, es el fusible, porque es quien manda respecto de los ministros, porque es quien administra el poder y las decisiones del resto de los ministros. Claro, pero acá el ministro de Economía es más importante que Claro, el jefe de pero el gabinete problema en muchas es, ocasiones. el problema Entonces, es que no vamos a creer que Agustín Rossi le comenta a Massa cómo tiene que... Uno de los referentes cuando fue la reforma constitucional fue Raúl Alfonsín. Sí. Claro. Y durante el gobierno de Raúl Alfonsín pensaba en una reforma constitucional e ir a un sistema más parlamentarista, darle un mayor rol al Congreso. Me parece que entre los dos líderes de ese momento, Carlos Menem, presidente, Raúl Alfonsín, expresidente y titular del principal partido de la oposición, buscaron una salida acordada o consensuada. Sí. Y fue la creación del jefe de gabinete, entre comillas, de primer ministro. Sí, claro. Ahora, después la realidad con... Y la reelección. Bueno, eso era Y el el tema, senador. eso Pero no bueno, se ahí discutía. lo que La estaba reelección, diciendo... el tercer senador y el Sí. jefe de gabinete. Pero tiene que ver también con una modernización. Y la creación de una serie de instituciones para ser el contralor del Poder Ejecutivo, como la creación de la Auditoría General de la Nación, como la creación de distintos organismos de contralor, principalmente. Ahora, el devenir de los años llevó que la figura del jefe de gabinete esté muy vinculada al propio presidente o al hiperpresidencialismo y se desdibuje. Más que el jefe de gabinete tendría que coquetear más con los legisladores. Sí. Con el Congreso para eso Nacional. la visita mensual. Y a veces, pero a veces pasan meses y el jefe de gabinete, Agustín Rossi, es una excepción. Pero otras veces, y no de gobierno, del gobierno anterior, el anterior, los jefes de gabinete para que vengan al Congreso les cuesta a veces. Cuesta. Bueno, Entonces, de paso viene el jueves, el jefe de gabinete viene al Senado. Va al Senado, este jueves. Sí. Sí, digo, va a ser la segunda vez de que es jefe de gabinete de febrero, si no me Claro, de hace 2 equivoco. meses. además, El primer mes vino acá diputados, el mes pasado. Diputados, en marzo. nada en abril, pero bueno, estamos en la primera semana. Pero bueno, digo, se supone que en esa reforma constitucional el rol del jefe de gabinete era el del fusible. Claro. Digo, administrar el Estado, administrar el gobierno, pero era el fusible, que no llegara al presidente. Claro. Pero es imposible, digo, en un país donde la figura del presidente es tan fuerte respecto del resto, y como decía Dani, donde hay ministros que concentran poder, digo, históricamente el ministro de Economía, porque como tenemos siempre problema económico, el ministro de Economía es quien concentra la mayor cantidad de poder. Ahora, cuando uno mira los países de la región, digo, son todos presidencialistas. Claro. Son absolutamente todos presidencialistas. Algunos donde el presidente tiene menos poder, pero digo, Chile es presidencialista, Brasil es presidencialista, Uruguay es presidencialista. Digo, Bolivia es presidencialista. Hay que saber dos cosas acá, hay que saber, para mirar la televisión internacional hay que saber qué es un juicio por jurado y cómo son los sistemas parlamentarios para entender todo lo demás que no es Argentina. Cómo pasa, ¿no? tienen semejante crisis, cae el Congreso, se vuelve a votar, Acá, pero no Argentina se modifica el presidente, se modifica el Parlamento, que es lo que pasa en Italia, que es lo que vemos. Acá es verdad que de repente si hay una figura política que la designan no ministro de Economía, lo designan ministro de Educación, pero es una figura política fuerte dentro de lo que sería la coalición gobernante, bueno,
tiene un poder donde el ministerio de ese Ministerio de Educación pasa a ser el Ministerio Central. Sí. ¿No? Eso tiene que ver con el sistema que tenemos nosotros, el régimen que tenemos nosotros. Bueno, la crisis del 2001-2002, que pasaron tantos presidentes en una semana, demuestra eso. Digo, que necesitabas una figura que concentre poder político mucho más que el resto de las figuras que había dando vuelta, digo, y que eso significaba que el Parlamento y el resto de los partidos contengan la belicosidad, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista político. Lo de la elección directa también, que fue un cambio y que eso sí hizo modernizarlo. El colegio electoral colegio electoral era claro. que Estados Unidos tiene colegio electoral y es un poco complejo. Sí, exactamente. Bueno, temas políticos, ¿no? Que tienen que ver con la República. Yo creo que vamos bien, ¿no? En donde yo creo que a último minuto levantamos. Nos va a aprobar. Vamos bien. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar de la agenda que se viene, de la jornada de mañana ya en esta Cámara de Diputados de la Nación con la Comisión de Juicio Político, reunión de la Comisión de Agricultura, diálogo con algún diputado, alguna diputada. Esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género.
estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en el inicio de una jornada donde tenemos, por un lado, juicio político como tema central, ¿no? Sí. En esta Cámara de Diputados de la Nación, donde hay reunión de la Comisión de Agricultura para tratar temas que tienen que ver con la producción. No está previsto avanzar con el proyecto de ley de agroindustria, por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo de comisión para esta semana. No. Hablamos de la construcción que quieren hacer los legisladores pensando en una futura sesión durante el mes de mayo. Habrá que ver cuáles son los temas, si se puede lograr una agenda. Temas que no son fáciles todavía de terminar de acordar. La agenda tendría que pasar por aquellos temas que hoy tienen dictamen y que son vinculados con la Comisión de Salud, con la Comisión de Discapacidad, con la Comisión de Cultura. Por ahí podría venir la agenda. Hubo algún temita este fin de semana con la Comisión de Trabajo. ¿Por qué? También. Hubo bastante impulso, por no decir manija, de algunos sectores de esto de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Sí. Recalde, Yasky, La Izquierda, hay proyecto de Claudia Ormachea también, y Yasky dijo que, bueno, que esta semana o la que viene ya se iba a convocar a la Comisión de Trabajo, pero la Comisión de Trabajo por ahora hicieron saber, sí. Hicieron saber que no había ningún tipo de convocatoria, que la próxima convocatoria de trabajo, que será seguramente la semana que viene, va a tener que ver con el tema de las licencias. Comisión que encabeza Vanessa Siley, del Frente de Todos. También del ámbito sindical, Vanessa Siley. Exactamente, del ámbito judicial. Del ámbito judicial. Es consejera de magistratura. Es consejera de magistratura, con mucha participación en la Comisión de Juicio Político. Mucha participación, exactamente. Pero por ahora el tema de la reducción de la jornada laboral no está en los planes. Sí, va a haber el tema de licencias, algo que viene, como decía recién, postergado. Las licencias por paternidad, las nuevas composiciones familiares y los nuevos requerimientos para las tareas de cuidado. Bueno, eso va a estar abordado seguramente a partir de la semana que viene. Bueno, sí, también. A ver, me parece que esto tiene que ver con que se dio la discusión en Chile respecto de la cantidad de horas laborables y avanza hacia 4 de 5 días a la semana. Inmediatamente entró un proyecto de ley de Mariano Recalde en el Senado. Varios proyectos. Claro, pero hay uno, metió varios proyectos, pero hay uno en particular que tiene que ver con la cantidad, para reducir la cantidad de horas semanales. Sí. Eso fue, me parece, que lo que terminó empujando a Yasky a decir que iban a citar una comisión que él no cita, básicamente. Claro. Me parece que el Senado quiere esta semana, o a más tardar la que viene, conformar la Comisión de Legislación Laboral. Sí, porque... Y seguramente puede ser que esté, una vez que se conforme, que esté este proyecto de Mariano Recalde. Exacto. Y que la discusión empiece por ahí.
Sí, por el es un Senado momento, Nacional. vamos a conocer, es un momento difícil el calendario electoral para Sí, esta claro. charla, ¿no? Teniendo en Algo- cuenta que el oficialismo no tiene, antes tenía mayoría en el Senado, hoy no la tiene, no consigue el quórum, con lo cual, digo, son proyectos que llevan mucho tiempo de discusión y que nadie se va hoy a arriesgar a discutir algo a 8 meses de una elección. No, claro. Que te cambia sustancialmente, digo, porque ir a una jornada laboral de 4 días implica que las empresas, por ejemplo, paguen exactamente lo mismo a las personas que trabajaban 5 días que ahora trabajan 4 días. Porque no hay una reducción Claro. salarial. Entonces, digo, los beneficios tienen que venir por otro lado para esas empresas, además de crear puestos de trabajo, digo, tienen que venir por otro lado porque no se puede reducir el sueldo de esa manera porque es ilegal. Entonces, es una discusión muy compleja, muy importante, como para que en este contexto donde tenés legisladores que no renuevan, tenés legisladores que van a llegar nuevos, tenés legisladores que se van a ir a gobernar otras provincias y tenés una fuerza política que tiene una intención de... Sí, y acuerdos que tienen que Sí. ir por afuera, además Claro. del Congreso, sectores Claro, sindicales, porque empresariales. y ahí tenés un presidente que ya adelantó que no va a ir a la reelección. Claro. Exacto. También, ¿no? O sea, como poder político central. Sí, y una fuerza política que tiene aspiraciones a suceder a la actual, que digo, Justo por el Cambio, o los libertarios, vamos a suponer, que en todo caso, si quiere darle a la discusión, la quiere dar bajo sus términos, no bajo Claro. los términos del oficialismo actual. Exactamente. Bueno, y planteando también algunos proyectos desde el lado de la oposición, por las redes sociales, y me parece que hubo también una columna de opinión durante el fin de semana, el diputado Emilio Monzó planteó la necesidad de estudiar una posible reforma constitucional y particularmente qué de una reforma constitucional. Eliminar las elecciones intermedias, ir directamente a elecciones cada 4 años. Cada 4 años se elige al Poder Ejecutivo, presidente, vice, y se elige también el Parlamento. Y nos vemos dentro de 4 años para hacer un balance. Si nos gusta, nos gusta, y si no, Sí. esperamos los Congreso 4 años. Y Listo. y del Ejecutivo. Sí, básicamente la idea del diputado Monzó lo viene repitiendo hace tiempo, dice, bueno, los gobiernos terminan enfrascados en ganar elecciones cada 2 años, entonces la mirada es a muy corto plazo. Entonces, si alguien tiene una mirada a 4 años, puede plantear su política de acá a 4 años. Entonces, no estar pendiente, digo, vamos a suponer que un gobierno busca un rebote económico, sabe que tiene que estar 6 meses antes de la elección, 8 meses antes de la elección, ¿para qué? Para que decante al momento de la hora de votar. Claro. Bueno, entonces poder planificar a 4 años y no a 1 año y medio, que Claro. es lo que te permite ese periodo. Eso obviamente cambiaría el calendario electoral del Congreso, porque tendrías que acoplar absolutamente claro. todos los cambios. Bueno, habría una transición. Claro, Sí. todos los Seguramente. cambios al 10 de diciembre del Del proceso año que electoral se del mueva. presidente. Cada 4 años. Algunos se irían a los 2 años, o sea, algunos tendrán que renovar o se haría alguna transición de ese Claro. tipo. Y sí, bueno, pero también eso tiene que ver con lo que, me parece que tiene que ver con lo que hablábamos recién de los presidencialismos y los sistemas de gobierno. Bueno, tiene su razón de ser la elección de medio término. Tiene la posibilidad también de expresar si hay algo que no va, si hay algo que se puede dar la sensación de que sería una concentración mayor de poder. Sí, durante 4 años tiene vía libre, pero el tema tiene que ver también con cómo vivimos las elecciones acá y cuánto tiempo demandan de lo que es de un año, más que Claro. ahora teniendo las PASO. O sea, estamos prácticamente entre 6 y 8 meses por año trabajando en campaña, más allá de que no esté de manera legal y formal, no sé cuándo empieza la campaña, después de las listas, en Claro. julio. Bueno, Después de presentar a los estamos. candidatos y ya Ya estamos de estamos. campaña. Sí. Pero hay responsabilidad que tienen los políticos, hay responsabilidad de los medios también, Sí. porque en cuanto termine la elección, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, pongamos como ejemplo si Martín Lustó termina siendo jefe de gobierno de la ciudad. Al otro día ya le estamos preguntando a Martín Lustó si va a ser presidente, ¿no? Y sí. Entonces ya lo queremos meter en otra campaña electoral. Sí. Lo mismo si mañana el jefe de gobierno es, no sé, Recalde o Santoro por el Frente de Todos. Lo mismo. Al otro día de asumir la jefatura de
de gobierno o de ganar la elección de jefe de gobierno en la ciudad, le estamos preguntando a ver si va a ser candidato a presidente. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, esa intensidad del tiempo que ponen los políticos, también la ponemos los medios. Sí. Eso. Sí, también, bueno, también. digo, vamos a hacer un poco, no nos llevamos toda la culpa, digo, también porque estamos acostumbrados a que en general son escalones hacia. Sí, claro. No son... Bueno, se dio con la elección legislativa de Milei, entonces Claro. cuando termina, ¿cómo leemos esto, este impacto en este distrito, este número? ¿Tiene proyección, no tiene proyección? Bueno, de algo Claro. algo hay que trabajar también. Y para defendernos a nosotros también, este calendario electoral provincial no contribuye tampoco. No, claro, obvio. Si estamos desde principios de abril hablando de elecciones con fundamento. Sí. Entonces, bueno, Y hacemos, cada uno hace un análisis y dice, bueno, si ganó La Rioja Quintela va a poder ingresar 2 diputados propios en la Cámara. ya están los números, ya están empezando a estar los claro. números, que es lo que estábamos hablando recién de cuántos libertarios pueden entrar, qué van a pasar con los acuerdos, quiénes se van. Bueno, Y parte de la realidad, el diputado Sartori, Diego Sí, Sartori, de Misiones, claro. Misiones, del Frente Renovador de la Concordia, tuvieron elecciones ayer, Misiones, pero hace ya un mes atrás, en una charla con nosotros, con Diputados Televisión, señaló que hace 4 años, cuando Aguat llegó a ser el gobernador electo de la provincia, ganó por más del 70% de los votos. Pero después, en la elección nacional de ese año, en la cual compitió Alberto Fernández y Mauricio Macri, el Frente Renovador de la Concordia salió tercero, claro. ¿no? Y terminó entrando un diputado. Sí. Entonces, hay realidades políticas que tiene cada una de las provincias a la hora de votar su calendario electoral, y la realidad nacional es otra. No sé qué puede pasar en La Rioja si en la boleta va Milei y la foto de Milei. No sé si saca más votos que Menem o menos votos que Menem. No, estábamos hablando de dos. No, claro. No lo sabemos. La elección nacional. No sabemos. Si se consolida Quintela con su candidato a diputado en la provincia de La Rioja. No sabemos. No, yo creo que las elecciones se están partiendo cada vez más y se están provincializando cada vez más, Claro. porque me parece que la gente está, digo, los que viven en cada una de las provincias, como en la ciudad de Buenos Aires, tienen mucho más ganas de votar una agenda propia que de votar una agenda nacional, y de discutir una agenda propia que de discutir una agenda nacional. Y a partir de esa agenda propia, sí discutir una nacional. Pero primero resolver una agenda propia. Digo, la verdad es que después escucharán al presidente de la nación, al candidato a presidente o la candidata a presidenta, que hable del litio y de vaca muerta, digo, para poner las dos puntas. Pero en principio quieren saber qué planes tienen los candidatos y las candidatas en cada uno de sus distritos. Y después, Para mí, claro. Claro. ¿Qué me ofreces a mí? Sí, lo más chico, de lo más chico a lo más grande, no de lo más Exacto. grande a lo más chico. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a meternos en lo que fue, en definitiva, el pasado viernes en DTV Entrevistas, todos los viernes a las 23 horas, con la conducción de Horacio Embom. Hay un personaje del Congreso, hay un diputado, hay una diputada que dialoga profundamente con Horacio respecto a distintos temas que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo social. El pasado viernes estuvo Agustina Propato, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, habló con Embom en DTV Entrevistas de esta manera. Hace muy pocos días hubo este anuncio que tiene que ver con el llamado a licitación de la apertura, que igual, como diría el general, ¿no? Atentos y vigilantes hasta que no se abra el canal, no demos por sentado nada. Me parece muy importante estar muy pendientes de que esto se concrete. Totalmente. Es un paso importante, pero para consumarlo tenemos que ver esa obra realizada. Que no sea solamente una promesa de ocasión. No, fundamentalmente porque en el anuncio el gobernador hizo, la verdad, que una exposición muy importante de lo que significa la apertura. Significa ni más ni menos que integrar nuestra Argentina fluvial con nuestra Argentina marítima. Tal cual, yo no sabía cómo era. Nadie lo sabía. Es impresionante cómo también hay una especie de secuestro de la información para que no estemos, es más fuerte eso. no estemos advertidos de que hay una riqueza que se iba por lo que se llamaba esta hidrovía y que por supuesto nos dejaba una pobreza increíble, ¿no? Esta pobreza que hoy nos preocupa es la pobreza que nos queda de las riquezas que se van por lugares en donde no corresponden.
Lo que significa esto es increíble. Durante 25 años, una traza, como si te dijera una ruta marcada dentro de nuestros canales fluviales, que en lugar de llevarnos hasta nuestro sistema portuario marítimo, nos llevaban previamente al Uruguay, a un conglomerado portuario de otro país. Ojo que en esto no es nada en contra de los hermanos uruguayos, porque... Supuesto, pero... No, en realidad... Era un negocio que se había hecho del otro lado. Exactamente, un complejo también, digamos, de grupos económicos que, bueno, que en el marco en el año 95, en el marco del famoso consenso de Washington, yo creo que se hizo un acuerdo tripartito, donde Argentina, Uruguay y Paraguay, pero no los estados-nación, sino los intereses creados que fueron en ese momento más fuertes que las posiciones de los estados-nación y que hicieron estas concesiones. Argentina le dio esta respuesta al complejo sojero, esta respuesta logística de este canal. Uruguay le dio este negocio del conglomerado portuario y Paraguay se quedó prácticamente con la hegemonía de la producción de todas las barcazas, que son el 80% de esas naves, digamos, que navegan por esta vía troncal de navegación. Este canal de Magdalena, que es la posibilidad de integrar nuestra Argentina marítima y fluvial, nunca se abrió porque nunca fue el interés de nadie. Afortunadamente... No, si ya tenían atado el negocio por otro lado. Afortunadamente hay dirigentes políticos que más allá de los tiempos en los que les toca estar, tienen visiones de futuro y estadistas y un profundo sentir nacional. Porque esta apertura que se anuncia tiene una historia mucho más larga. A ver. Esto arranca ya en la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en donde Cristina instruye en ese momento a nuestro ex canciller Héctor Timerman. Tengo un proyecto legislativo propuesto en este sentido, destacando el rol de Héctor Timerman en lo que hoy podemos celebrar, que es el anuncio de esta apertura. Hasta el que tuvo que ver, porque Argentina comparte lo que tiene que ver con la administración de lo que es la Cuenca del Plata, a través de la firma del Tratado del Río de la Plata, la administración a través de la CARP, que es la Comisión de Administradora del Río de la Plata. Para cualquier situación e intervención en el río, tenemos una instancia diplomática que resolver en el marco de esta administración. Ahí estaba Agustina Propato con Horacio Embom en DTV Entrevistas. Vamos a compartir otro fragmento, otro tramo del programa que se emitió el día viernes, todos los viernes, 11 de la noche, DTV Entrevistas, con la conducción de Horacio Embom, en esta oportunidad, como vimos, con Agustina Propato, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, alquileres es un tema que obviamente requiere que de manera urgente lo abordemos, así como las situaciones de las personas que son víctimas de los créditos UBA, ese invento de Martín Tetaz, que después nos da clase de economía, pero sin embargo realmente condenó a muchísimos argentinos a una situación imposible de abordar. Eso es un tema urgente desde ya, pero yo creo que hay que resolver estos temas gruesos, por eso insisto con lo macro, con estos temas que tienen que ver... Recursos, soberanía... Es que en realidad la Argentina tiene que discutir cómo ensanchar la torta, porque nosotros creemos en una política redistributiva, nosotros creemos en poner la capacidad instalada de nuestro sistema productivo al máximo, nosotros queremos eso y para eso tenemos que recuperar las riendas de lo que hoy nos da posibilidades económicas de crecer. Eso hoy son los minerales raros, eso hoy es el comercio exterior a través de volver a recuperar las riendas de la vía troncal, del canal de Magdalena, de discutir una ley general de puertos. Vos sabés que nosotros tenemos prácticamente todos los puertos privatizados. Tenemos que discutir muchas cosas en la Argentina. Muchas cosas en la Argentina gruesas. Esas cosas gruesas nos van a permitir atender todas las urgencias. Cuando nosotros en el Congreso nos cuesta 3 sesiones que se caen, sacar la moratoria jubilatoria, todos te dicen, bueno, pero ¿con qué la vas a...? Tienen razón, o sea, uno tiene que ser consciente de que cuando uno toma medidas políticas que tienen niveles de... segunda carta, claro. Por supuesto, o sea, la verdad que atender la situación de pagar, digamos, una cobertura previsional de 800.000 personas, para el Estado es un esfuerzo económico, es una erogación, no hay dudas. No hay dudas. ¿De dónde la sacas? Y claro que hay que pensarlo. Ahora, si nosotros tendríamos conciencia de que si tomamos las riendas de todos estos temas, realmente ahí ensancharíamos la torta, y si lo pusiéramos a disposición de estas urgencias, podríamos pensar en una Argentina absolutamente, digamos, reconstruible. Ahora, para dar estas discusiones, en la Argentina hay que tener muchas agallas. Como te decía que le pasó a Héctor Timerman, a Cristina, que decíamos que tiene el peso electoral, el peso político y electoral también, mira, se me salió un fallido. Intentaron matar. La intentaron matar.
Bueno, ahí estaba Agustina Propato en DTV Entrevistas, hablando y charlando con Horacio Embón. Uno de los temas que hizo referencia al tema de los créditos UBA. ¿Cuál es la situación hoy, David, de aquellos proyectos, este debate que parece que todavía el Congreso no termina de encararlo? Bueno, a ver, el tema créditos UBA se divide en dos cosas. Primero, la situación es lo que dijeron que iban a hacer. Sí. Y lo que está pasando, ¿no? How it started. Claro, básicamente es así. ¿Qué es lo que dijeron? Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda van a retomar la discusión sobre cómo resolver las complicaciones de quienes tomaron créditos hipotecarios con el sistema UBA. Recuerden que este sistema se creó durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central en lo que fue el comienzo del mandato de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Es un sistema que básicamente ajusta las cuotas de los créditos por la inflación. Entonces, como ajusta por inflación, obviamente está totalmente desatado y hace casi imposible que aquellos que tomaron créditos UBA, tanto para vivienda como para la compra de un automóvil o lo que sea, hoy les cueste muchísimo poder resolverlo. ¿Qué es lo que acordaron los miembros de las comisiones? En la placa siguiente lo vamos a ver. Acordaron que ahora avancen en una discusión más técnica los asesores, porque bueno, no se ponían de acuerdo, básicamente. Los asesores de cada uno de los bloques con la intención de avanzar una propuesta única que agrupe los 11 proyectos de ley que hay hoy en las comisiones. Uno de los más activos respecto a esta discusión es el diputado Cobos. Sí, exactamente. ¿Sí? El diputado Cobos es quien había logrado el acuerdo para decir, bueno, lo llevo al recinto. Al final desistió de pedir una sesión especial para esto. ¿Por qué? Porque se acordó esta parte. Claro. Porque hay 11 proyectos. Ojo que es la segunda vez que Julio Cobos, primero con lo que tiene que ver con la ley de alquileres, después con el tema de los créditos UBA, pidió sesión especial en el recinto y desde distintos sectores terminaron de convencerlo que retire ese pedido de sesión especial porque se iba a tratar en las comisiones. Sí. Ahora, ¿cómo va a decir? La próxima vamos al recinto y discutámoslo en el recinto directamente. Sí, porque aparte Cobos, que es mendocino, sabe que la justicia mendocina es la que está más activa respecto de los créditos UBA hipotecarios. ¿Por qué? Porque está sacando fallos. Básicamente los jueces de Mendoza lo que están diciendo es lo que le están pidiendo a la gente que pague, que tomó créditos UBA, es confiscatorio. Entonces lo que hacen es congelar y retrotraer. Congelan esa situación, la retrotraen a la discusión de no se te puede llevar más del 25% del salario y a partir de ese momento empiezan a discutir nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora los dueños, los que tomaron crédito, tienen un fallo judicial que los ampara a pagar menos de lo que le está pidiendo el banco. Y los bancos están pidiendo que paguen lo que tienen que pagar. Hasta ahora, bueno, se otorgaron 97.000 créditos para vivienda y para compras de propiedades con fines comerciales y que el 85% de los deudores pertenecen a los 2 deciles de mayores ingresos. Esto lo había dicho el presidente del Banco Central, ¿sí? Miguel Pese, cuando vino a una comisión dijo, bueno, la discusión de los créditos UBA, ojo porque buena parte corresponde a los sectores de mayores ingresos. Claro, buena parte de esos sectores de mayores ingresos que están dolarizados aprovecharon el principio de los créditos UBA y empezaron a tomar créditos ¿para qué? Para la compra de una segunda vivienda, por ejemplo. Una vivienda de fin de semana, una vivienda de vacaciones y de esa manera los otorgaron. El 47% de estos créditos fueron otorgados por el Banco Nación, el 13% por el Banco Provincia y el 9% por el Banco Ciudad. En esta cuenta que hace el presidente del Banco Central es donde el Banco Central dice, bueno, no sé cuál es la solución que pretenden que le demos a esto, si el 85% de los créditos los tienen las personas de mayores ingresos del país. Entonces, ¿para qué le vamos a dar una solución? Porque la cuota es cara. Y ahí es donde se concentra la discusión de quienes defienden los créditos UBA. Uno de ellos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados es el diputado Tetaz, que dice que aquellos que compraron, cuando empezaron los créditos UBA, hicieron un negocio. Que hoy, parados en dólares, está mucho mejor. Cosa que me parece que es relativamente cierto. Digo, porque hay un sector que lo que hizo fue tomar un crédito UBA para comprar su primera vivienda. Claro. Y aunque hoy esté mejor en dólares porque está más caro, no deja de ser su vivienda, no es un negocio. Puede ser que alguno de estos
de este 85% que dice PESE, que son de los sectores de mayor poder adquisitivo, sí, está mejor, lo podría vender porque es una segunda casa o una propiedad para hacer un negocio inmobiliario, por ejemplo, un alquiler. Pero hay otros sectores que no están en esa situación. Bueno, pero se podría diversificar y tener los datos, yo creo que el Banco Central los tiene, como para aquellos que tomaron un crédito para una segunda vivienda de esparcimiento y aquellos que el problema es que ahí lo que tendrías es que vos tendrías un conflicto legal. ¿Por qué? Porque vos cuando firmaste el contrato no había una especificación respecto de tus ingresos, si eras de bajos ingresos o eras de altos ingresos. Entonces ahora, si vos le modificás eso con el contrato ya firmado, se podría entender que hay una discriminación. Aunque sea positiva esa discriminación, ¿por qué? Porque vos estás protegiendo a los de menores ingresos. Estos sectores se pueden ser que tengas un reclamo judicial por esa discriminación. Ahora, el otro problema que tenés también es que no tenés mucha morosidad con los créditos UBA. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cobran las entidades financieras donde tomaron el crédito. Entonces, cuando entra el salario, inmediatamente le descuentan, entonces no tenés morosidad y no genera una alerta nueva. El impacto inflacionario sobre el sistema dio por resultado el aumento del crédito, que en el caso UBA creció un 919% desde su creación hasta la actualidad, en tanto el UBI, que es el otro sistema, tuvo un aumento del 846%. Digo, un 1000% de aumento es increíble, digo, y es impagable. Claro. Es realmente impagable. El problema es, de vuelta, para mí el problema, porque no lo resuelven, son tres. Primero es que es un número chico, son 100.000 créditos UBA. La verdad es que en el universo de la Argentina, 100.000 créditos es un número menor, entonces no le genera la aguja, no le mueve la aguja a nadie, aunque para esos sectores sea lo más importante, porque es su casa. El segundo es que la mayoría de los créditos están en los bancos públicos. Digo, entonces, como están en los bancos públicos, ahí hay que ver, digo, si es el provincia, la provincia de Buenos Aires, si es el Nación, la Nación, si es la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién se hace cargo de la diferencia financiera que existe en modificar estos créditos? Si la Nación, esto significa a través de todos los impuestos, si la provincia, a través de los impuestos provinciales. Digo, y ahí es donde radica buena parte de la discusión. La otra es esto que hablábamos antes. El Banco Central dice, yo no voy a buscar una solución para esto. ¿Por qué? Porque buena parte de esos créditos lo tiene gente de alto poder adquisitivo, entonces no se lo voy a solucionar. Hay otros sectores que no lo tienen y el problema es cómo le solucionás a ese 15-20% de personas que compraron su primera vivienda y que hoy no pueden pagar. Si pagan eso, no pueden pagar los servicios, por ejemplo. Si pagan la cuota del crédito, no pagan los servicios. O no pueden comer. Digo, no viven, pagan la cuota y punto. Sí, en principio esta es la situación. El problema es lo que venimos hablando con todos los diputados que están saliendo al aire. No hay mucha expectativa ni perspectiva de que haya un acuerdo en el corto plazo para poder llevar este tema, alquileres, que son los dos temas centrales, lo que tiene que ver con vivienda, poder llevar este tema al recinto, con lo cual lo más probable es que este año no tengas una solución. Lo más probable es que este año la solución sea judicial y no legislativa, que no haya una modificación de esto y entonces que muchas personas que están reclamando tomen los fallos de la justicia de Mendoza para llevarlo cada uno a su distrito y que de esa manera tratar de aplacar el peso de la cuota, porque hasta hoy es 1000%, pero digo, la aceleración inflacionaria hace que eso siga creciendo. Bueno, gracias David por traer este tema, porque es un tema que recurrente ya desde hace tiempo. Venimos planteándolo, la necesidad de encontrar una solución. Es verdad que hay una situación macro, que es la situación inflacionaria, que sigue acelerándose y esto produce en primer término o como primer impacto la imposibilidad de lograr ciertos acuerdos y entendimientos, porque cualquier acuerdo y entendimiento que se logre con créditos UBA o con el tema alquileres, con un marco de una inflación de más del 100% interanual, es de poca solución. Y por lo tanto,
no beneficia ni a los inquilinos ni tampoco a los propietarios en el caso de la ley de alquileres. Y en el caso de los tenedores de crédito SUBA, tampoco los beneficia porque siguen siendo impagables. Lo que se termina haciendo es una bola de nieve cada vez más grande. Habrá que encontrar una solución, sea desde el punto de vista judicial, sea desde el punto de vista legislativo. Lo cierto es que es necesario este Congreso, el que se va a renovar a partir de octubre y que quedará con la renovación ya cristalizada a partir del 10 de diciembre. El gobierno y el Congreso actual o el que venga tienen que encontrar una solución. Hay mucha gente, más allá de que no es un universo muy grande, y de ese universo de 100.000 créditos SUBA hay una porción pequeña, pero en esa porción pequeña hay tenedores de crédito SUBA que es su vivienda. Sí. Y que ven que se le está yendo. Que se puede llegar a les meter, va. aunque sea transversalmente, algo Claro. en la campaña, sobre todo por el lado de los alquileres y el tema de la vivienda. Creo que va a tener que ser abordado de alguna manera porque no es solo la ley de alquileres, sino el problema de la vivienda en general. Pero aparte, porque vamos a suponer que la idea es esto, bueno, no hay un esfuerzo para encontrar una solución porque es un universo muy chico. Bueno, pero ese universo, la salida que le quedan tampoco tiene una solución porque alquilar, claro, va al mismo conflicto. O sea, o tiene el conflicto de pagar la cuota de su casa propia o tiene el conflicto de no poder pagar la cuota de un alquiler. Entonces, básicamente no hay solución. El universo de inquilinos es más grande, pero Sí, ¿por claro. qué? Porque nadie puede comprar una casa. Es más o menos, van y vienen, de un problema a otro problema. Entonces, algunas de los dos temas, yo creo que estoy con Daniela, me parece que en la campaña va a estar presente. El tema alquileres me parece que va a estar presente. Sí. Porque unos critican la ley, porque otros le van a echar la culpa, lo que sea. Y lo que se critica es la inacción de encontrar una solución. Sí. No es fácil, es verdad que no es fácil encontrar una solución, pero también hay que sentarse y seguir buscándola. Bueno, por eso. Ya la última reunión que tuvieron donde habló el diputado Tetaz, que era partidario a buscar una solución, pero manteniendo los créditos SUBA y viendo a ver de qué manera se podía encontrar algún tipo de mecanismo como para tratar de aliviar la situación. Esto ya va a ser un mes de esa reunión. Sí, claro. ¿No? Bueno, están asesores. Se terminó de quitar de lo que es la reunión de comisión de los diputados para decir, llevemos otra vez el proyecto a asesores o los diferentes proyectos para ver si se encuentra una solución. Bueno, habrá que acelerar el trabajo de los asesores y habrá que acelerar el trabajo de los diputados. Me parece que es verdad, la gente lo que va a cuestionar es esta inacción como para encontrar una solución, más allá de los problemas que uno puede entender, que es la situación macro de más de un 100% de inflación. Sí, claro. Se va a comer buena parte de la campaña. Lo macro inmediato, Sí. la resolución del día a día, de la inflación, de la plata, del poder adquisitivo. Pero una campaña presidencial también tiene que dar un horizonte un poquito más. Pueden ser créditos hipotecarios nuevamente, También. una vez que se resuelva esta situación. Puede ser una nueva versión o como les quieran llamar, de los Procrear, que fueron usados en un montón de variantes de construcción, de terrenos, de modificaciones de casas. No, lo que está claro es que un sistema en la Argentina que ajuste por inflación de lo que estemos hablando es confiscatorio y es una estafa. Claro. No hay mucha salida de eso. Si alguien propone un sistema que ajuste por inflación... cuando lo propuso Sturzenegger, Melconian era el presidente del Banco Nación y se negó a ofrecerlo bajo este argumento. Melconian, un hombre cercano a Macri, presidente del Banco Nación, lo había puesto el gobierno de Cambiemos, y se negó a ofrecer los créditos SUBA diciendo que era una estafa. Claro. En un país inflacionario, ofrecer un crédito que ajuste por inflación era estafar a la Pero gente. en ese momento, cuando se habló, o el primer lanzamiento de los créditos SUBA, había una inflación controlada. Había una inflación, en realidad había lo que planteaba Sturzenegger, Lucas Liach, que eran los Sí. directores del Banco Central, era un proceso de baja de inflación que no se dio. Claro. Pero que no se dio, no es que no se dio 3 años más tarde. No se dio en ese momento. No se dio en ese momento. Claro. Porque vos lo que tuviste fue
una devaluación que impactó sobre precios, que ese impacto sobre precios derivó en un crecimiento del dato de inflación, que después bajó pero volvió a subir, pero digo, claro. Los créditos UVA funcionan en países, no sé, Chile, que es donde están, porque tenían, por lo menos en ese momento, digo, hoy no lo sé, después de la crisis y todo eso, pero tenía una inflación anual controlada de 1 dígito. Nosotros tenemos 1 dígito por mes. Exactamente. Entonces, ahí está el conflicto. Ahí está la situación. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con la situación de los tenedores de créditos UVA, tema pendiente para el Congreso, la situación de aquellos inquilinos y aquellos propietarios que tienen viviendas para alquilar, la ley de alquileres, en definitiva, otro de los temas pendientes de solución por parte del Congreso Nacional. Ahora nos vamos a ir a nuestro móvil porque está llamándonos Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Estoy teniendo aire. Bueno saludarlos, por supuesto, allí en el Bueno, inicio a de ver, toda la... ayer Lourdes, si ahora nos estás escuchando, nosotros algo escuchábamos, te escuchábamos algo de fondo. A ver si vos nos recibís. Lourdes. Sí, estaba ahora sí, Lourdes, buenas tardes. queriendo aparecer. Ahí estamos, muy bien. Muy bien. No los estaba pudiendo escuchar bien, por eso es un poquito la demora en el audio. Pero bueno, saludarlos primero y bueno, contarle a toda la audiencia que se viene una semana de mucha actividad parlamentaria, por supuesto. Estamos con juicio político, según lo que corresponde al artículo 53 de la Constitución Nacional, hablar de lo que sigue, esta temática, este 13º encuentro que tiene que ver con la agenda parlamentaria y también con lo que va a estar sucediendo con las declaraciones de la obra social del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Este tema con invitados, con esta temática que ya viene a ser en la tercera reunión temática particularmente, y por lo tanto hay que hablar de quienes no han venido, en este caso el ex responsable de esta obra social que es precisamente Aldo Tonón, se ha pedido que pueda estar presente, y por otro lado también la llegada de invitados que seguramente mañana más cerca del móvil vamos a estar detallando y contando su tema que obviamente se viene hablando, pero antes del móvil vamos a estar con los pormenores de quiénes van a llegar. Por ejemplo, Héctor Marchi, que fue citado hace 2 semanas, donde vino a dar declaración, y mañana martes también lo hará respectivamente, así como otros secretarios letrados que van a estar llegando a esta Casa de las Leyes. Además, hay que decirles que el próximo miércoles a las 13 horas, todavía con un temario que está a confirmar, ¿sí? Esto lo mencionó así su presidente, el diputado Ricardo Bursail. Es un temario que está a confirmar con algunos proyectos de declaración por parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Sala 1 del Anexo A. Y además hay que decir que el próximo miércoles también a las 14 está la reunión conjunta de Agricultura y Ganadería junto con Economías y Desarrollo Regional, por supuesto para impulsar el régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales. Este es el propósito de esta reunión conjunta que se va a estar desarrollando a partir de las 14 el próximo día miércoles. Bueno, Lourdes, parte de la agenda productiva, ¿no?, que puede tener el Congreso de la Nación para empezar a discutir, ¿no? Sí. Y también se habla, por supuesto, de una posible sesión el próximo 17 de mayo, así que todo está por verse una vez que se pueda definir también el temario entre esta semana y la próxima. Lourdes, gracias por esta información. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, los temas que tienen que ver con el Congreso, los temas de la agenda, bien como nos decía Lourdes, a partir del día de mañana, el miércoles que continúa, y es una agenda también acotada. ¿Por qué? Porque está acotada por los tiempos electorales, por los tiempos políticos. Vamos a tener el próximo fin de semana 5 elecciones en provincias, y esto obviamente tiene cierta repercusión. ¿Y hay temas pendientes? Sí, claro que hay temas pendientes. Dani, ¿de qué vamos a hablar? Porque hay temas para discutir en este Congreso de la Nación. Sí, hay un proyecto que se mete con algo que promete ser polémico y ya tuvo polémica últimamente, que tiene que ver con las sucesiones. Sabemos que cuando hay algo que se mete en el ámbito de los abogados no es tan sencillo, ¿no? Claro. Acá hay un proyecto de Martín Tetaz, del bloque de Evolución, del radicalismo, que
hay un proyecto para hacer sucesiones de manera digital. Si vos te digo, bueno, viste eso que en la familia hay que hacer la sucesión. Bueno, eso implica ponernos todos de acuerdo, firmar el abogado, cuánto va a cobrar el abogado, tenés los papeles, qué tenemos que mandar. Bueno, todo eso siempre se ha visto como que lleva un montón de tiempo, como que lleva un montón de acuerdo de temas de, bueno, cuánto le corresponde a cada uno, y está asociado a algo que es tedioso. Entonces el proyecto acá de Martín Tetaz es un proyecto para que las sucesiones, en donde no haya cuestiones contenciosas ni testamento, puedan realizarse vía sede administrativa, tanto de manera presencial como digital. Es decir, nosotros somos hermanos, heredamos un departamento, estamos de acuerdo en que el 50% es tuyo y el mío, perfecto, entramos a internet y decimos, bueno... No hace falta llamar a un abogado. No hace falta llamar a un abogado. Si nos ponemos de acuerdo, no hay testamento, mamá no dijo que era todo para vos. Claro. Entonces es 50 y 50. Entonces, reducir por lo menos la dificultad de ese trámite en el caso de que no haya, en el caso de que estén todos, de que no haya ninguna discordia, poder avanzar de manera digital o presencial, pero sin requerimiento de ningún asesoramiento. O sea, vos completás los papeles y ya está. Por eso toca... Me imagino si el Colegio de Abogados... No estaba muy de acuerdo. No, ya Ricardo Gil Lavedra ya emitió un comunicado. Sí, que no está exactamente. muy de acuerdo. Sí, a ver la siguiente que explica un poquito. Propone la creación y regulación del procedimiento administrativo sucesorio, PAS, en donde la determinación de los herederos se realiza a través de la emisión de un certificado sucesorio extendido por el Registro Nacional de las Personas. Es decir, ingresa otro actor acá del Estado. Había habido un intento el año pasado, no había sido de esto, pero también que se había intentado que tengan algo que ver los escribanos también, se había armado un conflicto ahí también de jurisdicciones laborales. No, esto es nuestro. Es como las jubilaciones y todos los juicios. Bueno, este organismo deberá informar el mismo a través de una plataforma digital directa a los registros de la propiedad inmueble, automotor, aeronaves y embarcaciones, las distintas jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales, Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco Central de la República Argentina, para que los organismos puedan iniciar el camino de titularidad de los bienes y cuentas bancarias. Es decir, el Registro Nacional de las Personas dice, esta persona tiene estos herederos. Entonces yo le informo a FIP, le informo al registro del automotor, este auto lo tiene que dividir de esta manera, este inmueble, y todos se informan a través de una única terminal. Claro. Si no hay ningún conflicto, se avanza de manera virtual y tenés hecha la asociación. Se termina el problema. Simplificamos. Sí. Pero no sé si esa simplificación es el camino correcto. Correcto, o bueno, por ahí no es el camino final, pero sí repensar algunos inconvenientes que hay. Podemos pensarlo. Podemos hacer algunos pasos digitales, podemos hacer... Sí, más digo, a ver, esto parte sobre la base de que las personas se ponen de acuerdo. Digo, y que no hay una discusión. Sí. Digo, entonces, ahora hay que ver qué pasa con los que no se ponen de acuerdo. Claro. Digo. Bueno. Si siguen el mismo, porque ponerse de acuerdo parece simple el proceso. Ahora, si lo hace simple es porque dice que es engorroso la otra opción. A los que no se ponen de acuerdo le queda un caos, básicamente. Bueno, bueno, pero hubo una buena parte de los que tienen que transitar un montón y básicamente no hay ningún... Está de por ley cuánto te corresponde. A ver, la siguiente opción. Se busca bajar los costos de las sucesiones, que se simplifiquen los trámites, se acorten los plazos y que efectivamente los cambios de titularidad se realizan, porque eso también lleva a que en muchos casos no se realiza la actualización de las propiedades, de los autos, de las cuentas, de todo eso, porque nadie lo hace, porque también está el mito, no es tan caro, pero sí está el mito de, bueno, no, me va a salir un montón de plata, lo pongo solo si voy a vender la propiedad, pues si no tiene sentido. Claro. Hoy hay muchas propiedades a nombre de gente fallecida y cuentas de banco que quedan inmovilizadas con dinero que los herederos no pueden utilizar. Esto es un motivo importante, y lo de los costos también. En muchas oportunidades es debido a esos costos que se dejan sin hacer sucesiones y menos aún las inscripciones en los registros correspondientes, generando inseguridad jurídica porque figuran como titulares gente fallecida
con las consecuencias que esto genera. Claro. Todo esto que está explicado en los fundamentos del proyecto de TETAS, que son, digamos, se debe prestar atención, pero no sé si es como se debe llevar a la práctica, porque como en muchos proyectos de ley, hay un montón de sectores que están involucrados. En este caso, los abogados, que por ejemplo, vos haces una sucesión de una propiedad que vas a vender y te cobra un porcentaje. Pero bueno, con las moratorias previsionales también está sucediendo. También, obvio. Que no... Vos para hacer un juicio jubilatorio o entrar en una moratoria dependés de una figura en vez de poder ir a hacerlo, dependés de un personalmente, profesional. claro. Yo quiero jubilarme, ¿por qué tengo que presentar un abogado que se va a llevar 2, 3 jubilaciones mías? Claro. ¿No? Sí. Sí, bueno, también tiene que ver, digo, con la accesibilidad de los trámites. Digo, un proyecto de TETAS que se aprobó hace poco es el de el certificado único de discapacidad, pero que no se tenga que renovar. El certificado único de discapacidad ya existía y básicamente le pedían a una persona que todos los años tenga que hacer el trámite para renovarlo. Bueno, de esta manera lo que se aprobó... Bueno, y lo de la fe de vida también. Lo de la fe de vida. Va hacia lo mismo. Bueno, ¿tenemos alguna manera de no tener que ir creo que cada 3 meses? Sí, digo, me parece que en ambos casos vos lo que tenías era que en realidad le reducías un trámite a una persona con una entidad. Claro. Acá lo que estás haciendo es sacar intermediarios. Ajá. En buena parte de la discusión es correr intermediarios de la discusión, que justamente los intermediarios son o abogados o escribanos. Con lo cual, digo, pero ahí la fe de vida vos la hacías con el banco. Sí, bueno, ¿te acordás que se había hecho que no dependía solo del banco, sino, por ejemplo, usando la tarjeta de débito en el supermercado, alcanzaba con certificar que la persona había hecho una compra? Porque en la Argentina, para usar las tarjetas de crédito y de débito, tenés que presentar el DNI. El DNI. Entonces, digo, para certificar que es la persona, la titular de la tarjeta, entonces... Ya Cayón se va nutriendo de esos temas, porque prontamente va a tener me voy a jubilar. Está en la jubilación. La de tecnología obliga a cambiar constantemente todos los procesos y el Estado debe adaptarse a las velocidades de la tecnología, evitando que convivan estructuras prehistóricas con las actuales. Duro, Sí, claro. Y también esto está bueno, la descongestión de los tribunales de materias que les son ajenas, por no ser contenciosas, constituirá uno de los beneficios colaterales de esta ley, porque incidirá en mejorar la administración de justicia. Es decir, tenemos los tribunales llenos de papeles, saquemos aunque sea los que estamos de acuerdo. Claro. Estamos de acuerdo, no es que están esperándonos, ¿no? Entonces, en buena parte, bueno, esta sería varias de las justificaciones que encuentra para proponer que las sucesiones hagan un camino digital, presencial, pero más sencillo. Claro. Bueno, Dani, gracias por este tema, porque es verdad que uno empieza a mirar los diferentes costos que tiene a veces algunos trámites y son costos innecesarios. La familia de Fraquelli está prestando mucha atención a eso. Costos innecesarios. No sé. No, por la sucesión. No. Claro, por la sucesión. No, pero es cierto. Pero no solo que son innecesarios. Acá hay que tomar una decisión, o ponerse de acuerdo con los abogados. A lo mejor habrá que ver de qué manera no se sienten tan afectados. Es lógica la primera reacción del Colegio Público de Abogados, ¿no? De rechazar el proyecto. Bueno, primero ahí se rechaza. Me queda una placa que es justamente lo que estábamos hablando. No me acordaba que quedaba una más, que dice que no se puede mantener la situación actual, que se debe abonar un porcentual de los bienes del causante en concepto de tasas de justicia, sellados, caja profesional, honorarios para ser declarado heredero. O sea, ¿por qué? Ojo, porque también digo, ese es otro punto. El problema no es solamente lo que dejarían de ganar, vamos a ponerlo en esos términos, los abogados privados, sino que también lo que dejaría de recaudar la justicia por la tasa de justicia, de todo esto. Que, porque los procesos, las leyes tienen que ser declaradas legales también en algún momento. La justicia dejaría de percibir esto. Porque el punto principal es que el problema no es que la gente no lo pueda hacer, que no lo podamos hacer nosotros. El problema es que lo hace muy complejo para que nosotros lo podamos resolver. ¿Por qué necesitaría un abogado o una persona para hacer una sucesión de un bien mueble? Que no tendría conflicto. No sé, un hijo único. Vamos a poner. Mosetti que está así, con los brazos abiertos. No. Pero, no tiene conflicto, no tiene con quién discutir, no hay nadie. A no ser que haya un testamento, donde diga, bueno,
en realidad no le dijo nada a Mosetti porque no fue una buena hija y entonces... Claro, es otra cosa. Puede pasar. Sí, se lo dijo a todos mis nietos. Pero puede ser, un disparador interesante para en estos casos discutir este tema y otros temas, ¿no? Como por ejemplo lo que decía Dani, que si tenés que hacer una moratoria provisional tenés que contratar a un abogado. Bueno, otro de lo que también alguna vez estuvo dando vuelta acá es lo de los registros de los automotores que son privados. Son privados. O sea, también. Son privados, o sea, eso que cobra la tasa de justicia la cobra un privado. Sí. Entonces, eso también... bueno, hay que sumergir los pies ahí, ¿eh? Sí, ahí a mí me parece que es un poco más complejo. Es un poco más... Uy, sí, porque está lindo tener un registro de automotores. Sí, ¿Con eso? No me negaría. No me negaría. No. Yo si quieren les hago los trámites más simples, me vienen a ver. Perfecto, por internet. Claro, pero mantener el registro. Claro. Bueno, las discusiones que da el Congreso, en lo que tiene que ver con las posturas y los proyectos que van presentando los legisladores nacionales, que nos traía Dani, que tiene que ver con el diputado Martín Tetaz, y la búsqueda de simplificar trámites que se realizan en el Estado Nacional. Este proyecto, como otros proyectos, ¿no? que tienen que ver con la agenda del Congreso, que están pendientes y que estamos todavía esperando a ver en cuánto se avanzan, como el proyecto de ley de agroindustria, ¿no? Que parecen que son proyectos que ya van quedando, no digo en el olvido, pero con un trámite, me parece, cada vez más engorroso, porque cada vez que se avanza con el calendario electoral y que se avanza en los tiempos electorales, desde el oficialismo y desde la oposición, que quiere ser oficialista a partir de diciembre, empiezan a especular con los proyectos. Es decir, bueno, ¿para qué vamos a avanzar con este proyecto si nosotros podemos llegar al gobierno y podemos plantear nuestro propio proyecto? Sí, eso, o plantear ilusiones superadoras de, bueno, no, esto que está acá, por ejemplo, las entidades del campo. Claro. Hasta acá está bastante acordado este proyecto. Exacto. Bueno, pero si venimos nosotros, esto va a ser mejor, entonces, bueno, entonces esperemos. Sí. Esperemos para el cambio. Y aparte porque también después queda, desde el punto de vista político, queda la sensación de quién fue el responsable de. De vuelta, si el proyecto de agroindustria se aprobaría ahora, bueno, la gestión actual diría nosotros aprobamos un proyecto o nosotros impulsamos un proyecto que modificó la forma en la cual el sector creció y exportó. En 10 meses lo podría hacer otra fuerza política y va a decir exactamente lo mismo. Claro. Sí. Y entonces después va a mirar al sector del campo y le va a decir nosotros, cuando le reclame algo, le va a decir nosotros fuimos quienes hicimos la ley de agroindustria. Claro. Bueno, es más o menos de quién se lleva también un poco de el rédito político que significa todo esto. Sí, igual me parece que la situación de Argentina está atravesando un momento muy particular y necesita ganar tiempos. Es decir, discutamos un proyecto hoy, no esperemos 10 meses. Bueno, claro. Esperando el futuro de Argentina. El futuro que se encuentre una modificación. Había sido en septiembre del 21, con esa lógica de esperar la nueva conformación parlamentaria. El Frente de Todos quedó más rezagado, con menos cantidad de legisladores, no lo pudo aprobar y estamos hoy. Bueno, lo concreto y lo cierto es que la agenda del Congreso Nacional tiene marcado mañana, Lourdes también nos señalaba, mañana a la 1 de la tarde, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, Héctor Marchi. Vuelve a estar, y yo creo que vuelven a estar las expectativas del oficialismo para la jornada de mañana. ¿No? Mañana porque fue para el oficialismo una reunión muy jugosa en cuanto a los contenidos y a los dichos que dejó Marchi. Derivó en lo que sucedió la semana pasada, de que Marchi fue a declarar a la justicia. Claro, exactamente. O sea, por eso él estaba citado la semana pasada hubo un reacomodo de los invitados, hubo también otra jornada donde se habló de obras sociales, porque Marchi, después de venir acá, se pidió ser testigo en la causa por las obras sociales. Claro. Después dijo. Entonces, por ahí dijo lo similar, pero en sede judicial. Sí. Y mañana también se espera que intervenga la oposición también, porque la oposición también tiene sus preguntas respecto, sobre todo, a los manejos de Ricardo Lorenzetti. Claro. El pedido de juicio político de la coalición cívica también involucra, o puede ser que haya preguntas para Marchi. Ahora, habrá que ver de qué manera responde Marchi mañana
cuando le pregunten sobre Ricardo Lorenzetti, porque él es como que con Ricardo Lorenzetti hace un paraguas. Sí, claro. ¿No? En torno a las responsabilidades de Maqueda, de Rosenkrantz, de Rosati, y por el otro lado está Lorenzetti. Sí, bueno, a la hora de desplazarlo, la Corte cuando lo desplaza Marchi, lo desplaza con los votos de Maqueda, de Rosenkrantz y de Rosati. El Lorenzetti Porque- votó en contra. Sí, claro. ¿No? Bueno, pero él reconoce, o sea, digamos, esa línea de trabajo. Claro, exactamente. Mañana se verá hasta dónde profundiza. Sí, ahí, como decía Dani, tiene que ver con eso, con que el juicio político de la coalición cívica apunta exclusivamente a Exactamente. Lorenzetti. Bueno, veremos qué es lo que pasa mañana a partir de la 1 de la tarde, reunión de la Comisión de Juicio Político, la reunión que encabeza la diputada nacional Carolina Gaillard. Dani, gracias. Nos vemos. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.